Bienvenidos, esto Es Así y Punto. Hoy, con Elizabeth Patiño, con Juancho Villaverde, con Richard Méndez y con José del Valle, hablamos del show de Messi en el Argentina-Venezuela. El Salvador le arruinó el sueño mundialista a Guatemala. Panamá dejó escapar 2 puntos muy importantes. México y una última oportunidad para subirse al barco. Y también hablamos de la mejor selección del mundo, la española. Así arrancamos. Es así y punto. Yo hoy no puedo hablar desde el punto de vista del dolor. No sería justo y no sería honesto tampoco ni con el fútbol ni con Lionel Messi. Y es que al final de cuentas, Lionel Messi se ha despedido de su afición del Monumental en un último partido de eliminatorias a la Copa del Mundo. Porque se entiende que tal vez Messi pueda jugar el Mundial del 2026, pero probablemente no esté para el 2030. Así que el escenario era algo especial. Y sí, una despedida estando en activo, una despedida de su afición en el Monumental en una eliminatoria donde está encabezando el listado de goleadores. Nada que ver con aquella despedida que tenemos fresca todavía en la retina de alguien ya retirado, bastante pasado de peso, como Diego Armando Maradona, y tratando de justificar parte de sus errores en que la pelota no se manchaba con aquel buen verbo que siempre tuvo Diego Armando Maradona. Las distancias son enormes. Lionel Messi lo hizo todo bien dentro y fuera de la cancha. Y en el partido del Monumental contra Venezuela, pues eso también se ratificó. Lionel Messi hace un golazo espectacular para el 1-0 en una picadita sensacional para empezar a abrir la glata. Un partido en el cual quizá parecían andar con un par de marchas más abajo, pero al final de cuentas, cuando tienes genios, y los genios se salen de la lámpara, y vaya que Messi se ha cansado de vivir el fútbol fuera de la lámpara y de dar magia. Es hermoso entender que este deporte nos entrega estos momentos, aunque para algunos, como es el caso mío, pues haya sido dolorosa la derrota de Venezuela. Pero hay que reconocer, Lionel Messi ha hecho todo bien dentro y fuera de la cancha. Y lo volvió a hacer en la eliminatoria y se despidió dando un recital de fútbol. También de un tiro libre surgió el segundo gol de Argentina y él se encargó también de marcar el tercero. Lionel Messi ha sido la gran figura de la noche, no solamente por el homenaje, sino por el recital de fútbol que ofreció. Y aunque me duela decirlo, hay que aplaudirle. Bien por Lionel Messi, aunque desde el dolor me sigue doliendo que Argentina nos haya ganado 3-0. Es así y punto. Sé que le duele, Richard, pero lo felicito porque hizo un ejercicio de sinceridad y de profesionalismo. Hay partidos, hay acontecimientos que con el correr del tiempo cobran relevancia, porque cuando se están suscitando no tenemos idea lo importantes que son. Richard mencionaba el partido de Maradona contra Nigeria. Nadie sabía que ese iba a ser el último partido de Maradona con la camiseta de la selección argentina en un contexto oficial. Cuando Zidane le pega el cabezazo a Materazzi, ¿alguien se imaginó que esa iba a ser la última imagen de Zidane, uno de los genios del fútbol, en una cancha? Nadie. Ahora el argentino tuvo la suerte de ir a la cancha, disfrutar del show de Messi, y el argentino no decepcionó. Claro, se aprovechó de una pobre Venezuela. Es que cuando Argentina es tan superior y cuando enfrente está un equipo tan débil, tan limitado, pues se propició la noche perfecta. Argentina ganó, gustó y goleó, 2 goles de Messi, pero la verdad que el argentino se tiene que sentir muy contento. Y en esa cancha del Monumental había muchos argentinos que en su momento le decían a Messi pecho frío. En esa cancha del Monumental había muchos argentinos que le decían, él no es tan argentino como yo porque no canta el himno. ¿Cómo se dieron vuelta, eh? Cuando Messi renunció a la selección después de aquella final de Copa América Centenario, el argentino se dio cuenta que el problema no era Messi, el problema era la falta de estructura en la AFA, que cambiaban de entrenadores, que no había proyecto. El problema no era Messi. Hoy Messi ha logrado algo honestamente poco común, ¿no? Consenso total en un país, con el periodismo, con los hinchas, con sus compañeros. La verdad, coincido plenamente con Richard, fue el show de Leo Messi. Y seguirá siendo, seguirá siendo. Eso es una realidad, ¿no? Creo que lo de Messi está para otro planeta. Puede gustarte o no, puedes preferir a Cristiano Ronaldo, puedes preferir a cualquier otro futbolista, puedes haber en algún momento criticado que Messi era un líder distinto porque no era un líder que convencía desde la palabra, sino desde la magia. Y hoy creo que todo el mundo se le rinde, ¿no? Difícilmente podemos encontrar en un deporte que, aunque es de conjunto, es egoísta. Y hay muy pocos jugadores que realmente son amigos de una selección
que juegue con la felicidad y con la convicción y con el talento para haber hecho a Messi campeón del mundo. Porque eso hizo la selección de Argentina, eso ha hecho la selección de Argentina y lo siguen disfrutando. Y ayer veíamos las lágrimas y veíamos a su familia en el palco también llenos de nostalgia. Yo lo único que le pido a los dioses del fútbol es que este no haya sido el último partido de Messi con la selección de Argentina de manera oficial. Yo espero todavía verlo en una siguiente Copa del Mundo. No importa que juegue medio tiempo, no importa que juegue unos minutos. Yo creo que el fútbol, el mundo del fútbol, va a ir todavía no seguro, estamos preparados para el adiós de Messi de las canchas de fútbol. Es extraordinario lo que hace, la magia que tiene. Creo que, a ver, el 3 goles, por supuesto que refleja una superioridad, pero Venezuela tuvo y no pudo, ¿no? Lamentablemente tuvo unos primeros minutos buenos, no aprovechó, que Argentina, sobre todo en temas defensivos, estaba un poco desconcertado. Fue el show de Messi y qué ilusión te da ver a jugadores como Thiago Almada, ver a jugadores como Mastantuono, lo de Julián Álvarez, que no es sorpresa, futbolistas muy jóvenes que te dan esta calidad futbolística. El presente y el futuro de Argentina está más que espectacular. Y sobre eso mismo es, porque cuando uno analiza esta selección argentina, Eli, uno ve a Mastantuono que estaba prácticamente naciendo cuando Messi ya era candidato a Balón de Oro. Ya era un futbolista que estaba en su mejor o llegando a su mejor momento. Y esta selección argentina termina siendo lo que es gracias a muchos aciertos, principalmente rodear bien a Messi, no responsabilizar a Messi de su funcionamiento. Y hay que darle mucho crédito a su tocayo, a Lionel Scaloni. Scaloni hizo al mejor Messi de la selección argentina. Quizás no en rendimiento individual, pero sí en rendimiento colectivo. Y ayer veíamos una selección argentina que en un escenario muy distinto, porque ya estaban clasificados, porque la presión era mínima, tenían un compromiso mucho más allá. Y el compromiso era darle a su genio, darle al que es el ídolo de muchos de los que estaban en la cancha, la mejor despedida. Y vaya si la dieron. Al frente tenían una selección necesitadísima de puntos que, si bien es cierto, tuvo sus momentos, nunca dominó el partido. No le quitó el protagonismo a la selección argentina. Y eso tiene que ver con el compromiso. Y esta selección argentina demuestra que no es que ya ganó el Mundial, es que sigue siendo una selección candidata a todo. Y eso es lo más importante. Yo creo que ese es el factor que va a hacer que Messi quiera estar en el Mundial. Porque no es seguro, él mismo lo dijo en las declaraciones, va a ir poco a poco. Yo estoy seguro que Messi no quiere verse en el Mundial con respeto a cómo se ve Luis Suárez ahora. Y lo ve todas las semanas. A ver, hay algo que es cierto y bien lo marcaba Juancho, ¿no? Desde la llegada de Lionel Scaloni, Argentina empezó a cambiar. Los técnicos anteriores que tuvo Lionel Messi en la albiceleste trataban de hacer de él una reconstrucción del ecosistema que tenía en el Barcelona. Salvo el Barcelona Sabela. histórico. Sabela lo hizo muy como bien en tratar de 2014. llevar a un oso polar a un zoológico al aire libre en Texas. Tenías que acondicionarlo para que el oso polar pudiera subsistir. Bueno, Messi no lograba subsistir en Argentina. Precisamente contra Venezuela, Lionel Scaloni sufre su primera derrota como seleccionador argentino. 3-1 en un amistoso en 2019 en Madrid, en la cancha del Atlético. Posterior a eso, Argentina empieza a hacer una gran Copa América en Brasil, incluso eliminando a Venezuela en los cuartos de final. Y de allí en adelante, Lionel Scaloni logró rodear a Lionel Messi de figuras quizá no tan reconocibles en la selección en aquel momento, pero sí muy útiles, para que Messi no tuviera que esforzarse de pronto en hacer recorridos de solidaridad defensiva, que se ocupara el genio de las genialidades y de poner la magia. Y eso le terminó siempre resultando a Lionel Scaloni. La llegada de Scaloni es lo que termina de colocar a Lionel Messi en el lugar que hoy tiene la selección argentina, porque fuera de ella ya lo tenía garantizado para el planeta entero. Hacía falta alguien que lo rodeara y lo acomodara y lo ajustara. Y es lo que terminó haciendo Lionel Scaloni. La única vez antes de Scaloni que a Messi le dieron un buen proyecto fue con Alejandro Sabela en el 2014 y llegaron a disputar la final de la Copa del Mundo, pero después le pusieron a Maradona, que en paz descanse, quizás uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol. Es más, le quitamos el quizás, pero como técnico limitadísimo. En el proceso rumbo al Mundial de 2018, el Tata Martino, que ya sabemos que Ferrari que toca lo termina estrellando, y terminaron ese Mundial con Sampaoli, que fue un volcán en erupción en plena Copa del Mundo. Ahora que le dieron un proceso, claro. Y lo que decía Richard, en esa Copa América 2019, ahí nació el Messi líder. Después de esa eliminación contra Brasil, cuando a Argentina lo perjudican, ese fue el día que Lionel Messi salió a hablar como lo hacía en su momento en Maradona. La Roja, ese en el partido por el tercer y cuarto puesto contra Chile, ahí nace ese Messi, José. También. Sí, enojado, reclamando. Pero primero
Claro, primero de la eliminación contra Brasil, Juancho, las declaraciones de Messi que nunca se mete con los arbitrajes y hoy la verdad que el argentino lo disfruta. Para que a la gente le quede bien claro, aquí los 4 elogiamos a Leo Messi, pero cuando lo benefician los arbitrajes también lo vamos a señalar. Así que no se equivoquen, no somos anti-Messi. Cuando le dan una mano en Leagues Cup, lo señalamos. Cuando le dieron una mano en Qatar, 5 penales en 7 partidos, por supuesto que lo tenemos que señalar y eso no va en detrimento del grandísimo futbolista que es Leo Messi. Final, así que no se confundan, por favor, no se confundan. Nunca me han acusado de Messi lover, pero sí de Messi hater. Y es precisamente por eso, por decir lo que tal vez otros, por idolatría a un grandísimo jugador, no se atreven a decir. Como Juancho. Siempre diremos lo que está mal, diremos lo que está bien, pero elogiaremos al que ha sido el mejor del mundo en los últimos años, sin duda alguna. Y lo hacemos incluso desde el día de su despedida y a través del dolor por una derrota que haya sufrido mi selección. Es así, y punto. El Salvador le arruinó el sueño mundialista a Guatemala. El Bolillo Gómez con Luis Fernando Tena hizo una bandeja paisa. El Bolillo en el duelo táctico y en el duelo estratégico superó al entrenador mexicano. Guatemala ha recibido un golpe durísimo, durísimo. A mis compañeros les consta que yo no ponía a Guatemala en la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, sí pensé que el partido de anoche era ganable, por el contexto que ya describimos aquí en su momento en Es Así, punto. Una selección del Salvador con 4 entrenadores en este proceso, una selección que en la pasada Copa Oro no marcó un solo gol, 3 partidos después se regresó a casa, una selección que tiene una comisión normalizadora. Enfrente, Guatemala todo lo contrario, un proceso estable, un muy buen entrenador como Luis Fernando Tena, futbolistas que están atravesando un buen momento, pero queda claro que cuando hay que dar un paso al frente, cuando ese futbolista de jerarquía tiene que aparecer en la cancha, el futbolista guatemalteco se esconde, se arruga. Esa selección que vimos en Copa Oro ayer no fue ni la sombra de esa selección que nos asombró, que nos sorprendió. Una selección sin combinaciones, una selección sin fútbol asociativo, sin generación de fútbol. Cuando hacemos un repaso, una pelota parada y un cabezazo de Franco, un remate de media distancia que terminó con una gran atajada de Super Mario, y una buena jugada colectiva donde se asociaron los dos laterales que a mi juicio siguen siendo los mejores de Guatemala. Aaron con el centro, el Caballo con el cabezazo y otra vez Super Mario. Pero los cambios de Tena no fueron los correctos. Méndez Line, Arquímedes Ordóñez y Pedro Altán no hicieron absolutamente nada. Cuando el Bolillo Gómez movió las piezas en el entretiempo, El Salvador cambió. Nathan Ordaz dio un partidazo, agarró la pelota, se animó. El Salvador en transiciones, en contraataque, generó las oportunidades más claras del partido. Y en una pelota parada, Osorio, también venido desde el banco de suplentes, termina marcando el gol de la victoria. Se equivocó Aaron Herrera, uno de los jugadores con mayor jerarquía y mayor prosapia. Le dio la espalda a la pelota, Osorio lo anticipó y El Salvador en una pelota parada terminó sacando 3 puntos importantísimos. Aquí en este espacio de Es Así, punto, hay embusteros, hay mentirosos y hay vendedores de humo que le han hecho creer a Guatemala que es una potencia y que está para clasificar a la próxima Copa del Mundo. Y estamos los responsables, los tipos analíticos, que el otro día me decían, no, hay que creer, hay que tener fe, hay que ilusionarse. Ningún argumento futbolístico para creer en Guatemala. Recién arranca esta última etapa de clasificación al Mundial y el globo para Guatemala ya se pinchó. Es así y punto. José, querido amigo de mi vida, no puede sentirse así. A ver, ciertamente, y en eso sí lo secundo, el Bolillo Gómez le da un repaso táctico de cómo lograr manejar un partido sin tener la pelota, sin tener la posesión de la pelota, dándole la pelota al rival, dándole incluso buena parte del espacio. El Bolillo Gómez es un zorro viejo, es más técnico que Tena. Por lo menos tiene más experiencia. Y cuando digo experiencia, me refiero a llevar las selecciones a la Copa del Mundo, a manejarse en el ambiente mundialista, a manejarse en el ambiente de eliminatoria. No importa que sea en Sudamérica o en Centroamérica. Ese es el Bolillo Gómez. Le da un repaso táctico a Tena en el partido, sin necesidad de tener la pelota. Que la mejor figura del partido, no nos olvidemos, es Mario González. Es el arquero del seleccionado Cuscatleco. Es él la gran figura que evita que Guatemala lo empate. Pero sin duda alguna, hay que entender algo, José. Panamá empató con Surinam. Ya usted está renunciando al sueño del Mundial en un grupo
donde parece que cualquiera le puede sacar puntos a cualquiera, porque Surinam le sacó 2 a Panamá, o le hizo no poder ganar esos 2 puntos y le arrancó 1. ¿Usted ya tira la toalla? ¿Usted no cree que si está renunciando después de la primera jornada, entonces tal vez no merecería nunca pensar siquiera en la eliminatoria? Por favor, dale un poquito de respeto al guatemalteco. El Chapín merece algo más. Hablando de embusteros y vendehumo, ahí escucharon al primero. No, señor. Yo pensé que te estabas describiendo tú, José. Miedo y usted está que tenías terrible. ilusión, que tenía... A ver, yo no sé si haya alguien en el mundo del fútbol que vea a Guatemala como una potencia. Creo que no. No creo que haya un valiente que se atreva a eso, ¿no? Que el fútbol te puede favorecer, que la zona te favorece para ser competitivo. Acá yo creo que la bronca, y qué bueno, José, y espero que la afición de Guatemala esté más o menos así, con los pies sobre la tierra, entendiendo que si bien el proceso con Tena ha sido muy bueno, porque creo que ha sido muy bueno, al final le falta ese extra al futbolista. Cuando tú juegas con miedo a no perder, estás perdiendo el partido desde que comienza. Y creo que esto le pasa a Guatemala, le termina pasando factura. Sí, el Bolillo es un viejo lobo de mar, los cambios le salen muy bien. Lamentablemente, ningún técnico hace los cambios para que el partido se eche a perder, pero los cambios no le funcionan a Luis Fernando Tena. Entonces, yo creo que no hay que perder la esperanza. Guatemala me parece que todavía tiene posibilidades para ir a la Copa del Mundo, pero sí le falta esto, la mentalidad al futbolista guatemalteco. En algún momento, cuando estuvo allá el Willy Peña, en Antigua de Guatemala, él decía, hay muchísimo talento, inclusive más, haciendo este comparativo que también estuvo en el FAS del Salvador, inclusive más que en El Salvador, pero los jugadores de acá no se la creen, ¿no? ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando haces este comparativo, cuando has estado en las 2 ligas y hoy que se enfrentaron en este partido? Entonces sí, si Guatemala cambia el chip mental y entiende que tiene el talento para poder competir ante un equipo como El Salvador, que no hacía gol y te termina haciendo gol la pelota parada, aunque sí González tiene un gran partido, creo que ahí es donde debería trabajar, tal vez más en el aspecto mental, pero aún así creo que no se deben decepcionar. Hay que aplaudir el proceso de Guatemala y apoyarlos hasta el final, José. Solamente las ratas se bajan del barco cuando se comienza a hundir. Hay que aguantarlo, hay que aguantarlo. Hay que aguantarlo hasta el final. Dolió, no fue conmigo, me dolió. No, pero es que aquí la selección de Guatemala también tiene aspectos que no supo manejar en el partido. Yo escuchaba la conferencia y hablaban de ensuciar el partido. El partido te lo ensucian si tú quieres. Guatemala, y tú lo decías, el aspecto mental, los jugadores guatemaltecos se salían muy rápido. Es normal que jugando de local el rival te vaya a buscar el físico, el rival vaya a desesperarte, el rival vaya a hacer tiempo, y sobre todo si tienes al frente un tipo que se la sabe toda como Hernán Darío Gómez y Panzer Carvajal, que estuvo mucho tiempo también trabajando en la línea, muy enérgico como es él, que lo conocemos bastante bien. Esta selección guatemalteca tiene que mantener el enfoque. La eliminatoria de Guatemala, ¿se va a jugar por el Rommel Fernández? Sí, pero sabe también Guatemala que puede ganar en El Salvador, por supuesto que sí, pero hay muchos aspectos que le juegan en contra. Algo que hizo Guatemala muy bien en Copa Oro fue jugar por abajo y lo ponen a jugar en un césped artificial que complica mucho más ese estilo de juego. El césped jugó mal para los dos, pero tú tienes que saber qué es lo que funciona para ti y hacer los esfuerzos para que lo tuyo salga bien. Y yo creo que por ahí también comienza a perder el fútbol Guatemala en ese sentido. Y una selección guatemalteca que no va a ser fácil, pero cuando le toca tomar la iniciativa, sufre. Eli, el problema es que yo nunca me subí al barco porque a Juancho le consta, hicimos un especial y a Richard también hicimos un especial después del sorteo. No, es que una cosa es creer. Yo aquí no vengo a hablar como hincha, Eli. Yo aquí vengo a analizar, ¿no? Y sale el sorteo y lo analizábamos con Juancho, con Richard y con Hernán en su momento. Panamá es la mejor selección del grupo y más allá de que empató con Surinam, en un ratito vamos a hablar de eso, Panamá sigue siendo la favorita para clasificar como la primera y clasificarse de manera directa. Yo ponía, Eli, a Surinam en segundo lugar y ayer Panamá comprobó por qué yo ponía a Surinam en segundo lugar y pensé que Guatemala podía pelear por ese segundo lugar. Pero para poder pelear, Eli, el partido de anoche era clave porque si había un partido ganable, entendiendo que no hay nada fácil para Guatemala, era contra El Salvador en Ciudad de Guatemala por el contexto de las dos selecciones. El calendario de Guatemala, Eli Patiño, próximos 3 partidos de visitante. Contra Panamá, contra Surinam y contra El Salvador. Guatemala puede ser que regrese a Ciudad de Guatemala en noviembre ya sin posibilidades reales, quizá alguna chance matemática, pero todos sabemos que cuando sacamos la calculadora, cuando sacamos el ábaco, en el caso de Richard por su edad,
es porque ya No. prácticamente las selecciones se ven fuera de la Copa del Mundo. Entonces, aquí no se trata de creer, de tener fe, de ilusionarse. Guatemala desperdició una gran oportunidad. El partido era anoche. Llegar a Ciudad de Panamá con un colchón. Yo por eso, Eli, a Guatemala no la veo clasificando a la próxima Copa del Mundo. Pero es que Pero usted no se imagina, a ver, yo sí tengo abaco, no te voy a decir que no, lo tengo en la mesa de futbolín. Muy bien. Pero usted no siente que Guatemala es capaz de ganar en Cuscatlán, por ejemplo. ¿No siente usted que Guatemala es capaz de llegar y sacar un buen resultado en Surinam? Competir Usted me bien. está poniendo a Surinam como que estamos hablando de campeón de Copa América o campeón de la Euro. No, es Surinam. inclusive rascando 2 Es puntos Surinam, en esas visitas. que juega en un estadio que ni siquiera lo llenan. Porque ni siquiera lo llenan. Es un Es estadio cierto. para 1.500 personas y ni siquiera estaba lleno. Había más autos atrás y la gente pasaba por la calle y ni siquiera volteaba a ver el partido. Porque hay un lado que da para la calle en el estadio. Usted me está hablando Sí. que eso, usted ya lo da por perdido jugar contra Surinam allá y lo da por perdido en Richard, Cuscatlán. es que el problema es que el Usted partido de ya se anoche, olvida de todo, yo lo porque daba... con Panamá te la puedo comprar. Panamá Sí, es el fuerte, es el macho del grupo. Pero Surinam, Surinam. y El Salvador. Claro, Eli, Richard, es que el problema es que yo anoche pensé que Guatemala sí podía ganar y lo dije aquí, ese era mi pronóstico y no como hincha, Eli, no por ilusionarme, no por Pero querer, José, no Desde está lo mal. futbolístico, por claro. argumentos Pero lo Yo que llevo años tácticamente, queriendo que México José, llegue al quinto partido y no se ha hecho. No pasa nada que te dé ilusión lo algo. perdieron tácticamente. No es que El Salvador les da un repaso, lo pierden tácticamente. Y lo que tú pierdes tácticamente lo Sí. puedes compensar tácticamente Tal en la cual. vuelta. Y sobre lo que decía... Guatemala tiene más la pelota, Guatemala genera... ¿Sabes cuántos tiros a puerta tuvo Guatemala? 19. Sí. 19, 3 entre palos. ¿Sabes cuántos tuvo El Salvador entre palos? 1. Sí, Eso pero... se llama pegada. Pero de todos esos disparos a gol, Richard, realmente Super Mario fue exigido solamente en 2 ocasiones. Hay disparos que van a la estadística, pero que no generan ningún peligro. El Salvador entendió cómo tenía que jugar el partido. Al filo del reglamento, raspando, sí, terminando con varios futbolistas amonestados, pero así se juega una eliminatoria. El Salvador dio el paso, Guatemala no. Y el sueño mundialista de Guatemala se ha terminado. Es así y punto. La selección de Panamá inició su proceso eliminatorio no como se esperaba, pero podría mejorar si saca el resultado contra la selección guatemalteco. Surinam era un rival complicado, lo sabía Christiansen, lo sabían los jugadores. Surinam era un rival que te iba a poner una superficie complicada y el clima le favoreció. Una torrencial lluvia en Paramaribo complicó el escenario. Aún así, la selección de Thomas Christiansen tenía factores futbolísticos y tenía factores tácticos para sacar adelante el partido. No lo lograron. Bessel fue figura, el portero de Surinam, por supuesto que sí, pero aún así le faltó más volumen de juego, le faltó más fluidez en su desarrollo, más fluidez en cada minuto de partido, en adueñarse del juego, porque si bien es cierto Panamá tuvo la posesión, no fue necesariamente quien tuvo la iniciativa del partido. Y algo que no hizo Panamá y que fue algo que siempre le sacó provecho es la presión en cancha rival. Surinam pasaba la primera línea de presión e inmediatamente generaba ocasiones de gol. Gracias por Andrade sacando una pelota por la línea. Gracias por Cuti Mosquera sacando esa última pelota que salvó el desastre de la selección panameña. Así como fue figura el portero de Surinam, también lo fue la defensa panameña. Hay futbolistas que no estuvieron desde lo mental y hay futbolistas que no les rindió desde lo físico. La selección de Panamá se tiene que hacer fuerte en casa. Esos 9 puntos de local podrían hacer positivo este punto en Panamaribo. Otras selecciones van a visitar Surinam, lo dijo Christiansen, estoy de acuerdo. Pero ahora te obligas a ganar o en San Salvador o en Ciudad de Guatemala, siempre y siempre haciéndote fuerte en el Rommel Fernández. El lunes, el Rommel tiene que ser una caldera y los jugadores tienen que sacarle provecho a esa presión. Es así y punto. A ver, yo el partido esperaba algo más de Panamá, tengo que decirlo, Juancho. A mí me desilusionó la actitud de muchos jugadores. Me desilusionó, por ejemplo, Fidel. Yo esperaba otra cosa de Escobar, esperaba otra cosa de Aníbal Godoy. Aníbal Godoy para mí se queda de ver. Y su compañero de llave en la cancha, el Coco, pues lo vi muy bien a Carrasquilla, fue atrevido, fue el que trató de mover los hilos, pero al final de cuentas el equipo de Christensen nunca encontró una manera seria de abrir esa línea de 5 que habían puesto los surinameses. No encontraba la manera de hallar una grieta. Entonces me parece que hay momentos en la cancha que más allá del diseño del técnico y que no se le haya dado a Christensen,
los jugadores tienen que asumir la jerarquía. Y me parece que hay jugadores que rehuyen a la jerarquía, como creo Martínez dejó de hacer muchas cosas en la cancha. De pronto Rodríguez nos daba una mejor sensación, pero repito, los mismos. Godoy, para mí Godoy es un jugador importante. Panamá no puede darse el lujo que sus jugadores referentes como Aníbal no den el paso al frente ante un rival como Surinam. No solamente es cuestión de tirarle el saco encima al Coco. Y muy bien de lo de Mosquera. Y más allá que Surinam haya tenido un arquero que si lo ponías en la autopista se le iba a tirar a los carros, también es cierto que Panamá termina de dejar de hacerle muchas cosas. Surinam era una selección que se esperaba que iba a jugar a eso, que cuando recuperara la pelota iba a tratar de explotar la velocidad por las bandas. No es ninguna sorpresa para Panamá. Incluso Murillo me sorprende porque Murillo lo superan varias veces en el partido. Y creo que hay momentos en los que el jugador tiene que tomar las decisiones en la cancha de ciertas cosas para imponerse en los duelos. Y eso le terminó faltando al futbolista panameño. Por eso creo que hoy Panamá no tiene 3 puntos y por eso hoy Panamá en el grupo no es el líder en el día de hoy. Eli hace un ratito hablaba de la mentalidad del futbolista guatemalteco y podemos hablarlo del futbolista centroamericano en general. Si hay algo donde Panamá tiene que mejorar es en eso. Panamá futbolísticamente, y lo sostengo, es la mejor selección de Centroamérica, pero también lo fue en el proceso rumbo a Qatar y no clasificaron, porque en esos partidos importantes, cuando hay que ser fuerte desde acá, el futbolista panameño le sigue faltando algo. Y lo hemos visto en la Copa Oro, le hacen un gran partido a México y en el minuto 89 o en tiempo de compensación dejan mano a mano a Santi Jiménez y México les termina ganando la final de Copa Oro. En Liga de Naciones, después de hacer un gran partido en semifinal contra México, México no lo ganó, Panamá lo perdió por 2 errores puntuales, un penal tonto y un error del arquero o del defensa, ya no me acuerdo, pero fueron 2 errores muy puntuales que terminan inclinando la balanza a favor de México. Y ayer vimos lo mismo, Panamá arrancó bien, primeros 15 minutos bien, un disparo de Carrasquilla y ahí el guardameta de Surinam ya empezaba a convertirse en figura. Disparo de Murillo al poste, después Surinam se asentó y ojo, Surinam no le pega de punta y para arriba, siempre salen jugando desde atrás. Tienen automatismos, tienen fútbol combinativo. Claramente, el 99% de sus futbolistas fueron formados en Países Bajos y eso se nota. Tienen la escuela de Países Bajos, tienen la escuela de los equipos de la Eredivisie. Es un equipo que tiene buenos futbolistas. Me llamó la atención Jubitana, el número 10, y Kerk, el número 7. 2 jugadores muy buenos. Panamá lo tuvo que haber ganado porque futbolísticamente fue mejor, pero tuvo suerte de no haberlo perdido. Porque hay un disparo en el travesaño y sobre el final, la tajada de Mosquera. Panamá sigue siendo la favorita, pero si hay algo que me haga dudar es justamente el aspecto mental. ¿Será que Panamá va a arrugar otra vez como arrugó en Qatar? ¿Será que Panamá va a arrugar otra vez como lo hizo en la final de Copa Oro? ¿Será que Panamá va a arrugar otra vez como lo ha hecho en Liga de Naciones de la CONCACAF? Eso es lo único que me hace dudar del futbolista panameño. La selección panameña ha crecido un montón y Christiansen ha hecho un gran trabajo. Yo creo que hay selecciones y son partidos así, lo que pasó entre Guatemala y El Salvador, lo que pasa en eliminatorias de Conmebol, son partidos muy jodidos, partidos de que sí tienes que dar ese extra, ¿no? Porque te pintan ese 5-4-1 y te cuesta trabajo encontrar los espacios y después por fuera te estaban haciendo daño. Ya había dicho Richard lo de Murillo, pero también Gutiérrez, que lo iba a aprovechar Surinam y lo intentó aprovechar. Yo no creo que sea por falta de mentalidad, es cierto, hoy José nos recapitula todos estos momentos que crees que ha sido más por situaciones que ha dejado de hacer la selección panameña que lo que hacen sus adversarios, pero yo creo que el trabajo de Panamá ha sido muy bueno y hay selecciones que te van a complicar. Por supuesto. Si al caso de pronto puedes reclamar un poco, ver más futbolistas con la actitud de Rodríguez, que lo ves que no baja los brazos, que va, que lucha, lo mismo Carrasquilla, ¿no? A lo mejor ahí en intensidad, en ir a buscar ese un poco más, creo que hay unos futbolistas que sí quedaron a deber, pero el partido de ayer fue complejo, fue difícil. Yo no lo tomaría tanto como que Panamá se quedó chico tal vez mentalmente o que te superaron en ese aspecto, sino que faltó intensidad en algunos momentos del partido, así lo veo yo, y Panamá ha hecho un gran trabajo. De hecho, si ponemos a las selecciones de CONCACAF, más allá de las que hoy están clasificadas a la Copa del Mundo, yo creo que Panamá es la selección que más ha evolucionado en su fútbol, pero es una selección Eli, que es espectacular, que necesita espacios, que tiene velocidad,
Y ayer Surinam no le dio esos espacios, no pudo aprovechar Eli, pero en eso esos coincidimos. largos recorridos para poder generar peligro. Pero Panamá ha evolucionado un montón en su fútbol, tiene buenos jugadores y creo que va a estar. ¿Tú también te vas a bajar del barco, no? No. Como José, no. No, pero Eli, no, pero Eli, no se confunda, Eli. Panamá es la selección que más ha progresado, sí. Es la mejor selección de Centroamérica, sí. Es más, futbolísticamente podríamos argumentar que juega tan bien como Canadá, o como Estados Unidos, o como México. Futbolísticamente, yo lo pondría incluso dejando por los encima resultados de Canadá, al margen. José. Pero Juancho nos tiene que explicar por qué esa super selección de Panamá que a todos nos ha cautivado apareció del minuto 60 en adelante, porque los últimos 30 minutos, Juancho, fue un baile a favor de Panamá. Ahí sí vi la Panamá que me ha ilusionado. Porque ahí aparece la lectura del partido, José. Ahí aparece la lectura del partido. El ingreso de Carlos Harvey fue fundamental en que Panamá diera el paso adelante. Cierto. Tenía que poner a Carrasquilla de media punta porque sabías que el equipo rival te iba a achicar los espacios y Carrasquilla es el que mejor último pase tiene. Contra un rival un poco más abierto sí te funciona una figura como el Fulo Martínez jugando en media punta. Pero Carrasquilla, lo hemos visto en Pumas cómo ha desatascado partidos, lo hizo bien en Leagues Cup. Ese último pase lo necesitaba ahí y ahí demoró la lectura de juego. Y también la intensidad. Hay momentos en los que una pelota dividida dentro del área la tienes que ganar porque o generas una nueva posesión, o generas un tiro a portería, o generas inclusive un error del rival que te puede provocar un penal. El único que entendió eso sobre el final del partido fue Edgar Joel Bárcenas. Y tiene que ser un jugador que tenga más minutos. Viene una lesión diferente, viene de mucho tiempo de para, pero es un futbolista que entiende el fútbol y entiende muy bien la eliminatoria. Y sobre eso tiene que trabajar la selección panameña. Hay jugadores que han tocado la puerta y que se han ganado minutos, pero hay otros que entienden lo que es la eliminatoria y esos son los que te van a decidir este tipo de partidos. El punto no es malo. La eliminatoria la juegan los líderes. La eliminatoria la resuelven los líderes. Por eso yo hablaba de la importancia de lo que estaba haciendo el Coco, pero lo que estaba dejando de hacer Fidel. Sí. Fidel pero Fidel también tiene un tiro libre y le pega como si estuviera despejando una pelota. O sea, tienes que estar metido en partido en ese tipo de acciones. Son los líderes, son los que en esta clase de partidos, en esta clase de eliminatorias tienen que dar el paso al frente. Por muy chico que sea el rival, que sabes que se te va a encerrar, porque a Panamá no le puede sorprender a lo que iba a jugar Surinam. Panamá sabía que el esquema tenía que ir por allí, porque más allá, y no me venga José con que están en la Eredivisie, ni nada de eso, los jugadores de Surinam no tienen nada que competirle a los de Panamá. Tenías que ganarlo medio a cero, pero tenías que ganarlo. La única posibilidad es meterse y llenarse de gente. Bueno, ayer no se notó eso, ¿eh? Ayer no se notó eso. Y si Panamá no se prepara pensando en eso, entonces lo va a pasar mal. Panamá tiene que prepararse en eso, pero sobre todo tiene que salir el líder de la marea roja, tiene que salir el líder de una selección canalera. Y Martínez, no basta con que lo haga Waterman. uno ni dos, tienen que ser todos los que son jerarcas de ese vestuario. Michael Amir Murillo no es un recién llegado a la selección de Panamá. Por eso es uno de los que a mí me parece que queda más a deber, al igual que Aníbal Godoy. Hay jugadores que por experiencia tienen que llevar adelante a Panamá. Cierre, Juancho. Todo Panamá lo va a decidir en el Rommel Fernández, Richard. Compañeros, el Rommel Fernández va a decidir la eliminatoria. Si Panamá es capaz de sacar ese 9 de 9 y rascar algún punto más en El Salvador y Ciudad de Guatemala, Thomas Christiansen cumplirá su objetivo y prácticamente la obligación con la que llega a esta eliminatoria, clasificar al Mundial 2026. Es así y punto. Con la selección mexicana no nos vamos a bajar del barco, o al menos es lo que piensa Javier Aguirre en esta convocatoria para los partidos amistosos ante Japón y Corea del Sur. Reaparecen nombres, el caso de Irving, el Chucky Lozano, y me parece que esta puede ser la última llamada para así subirse al barco de la Copa del Mundo. El Chucky, que si bien él dice que tema de lesiones y que todo es bonito y que realmente no ha tenido problemas en la selección mexicana, pues sabemos que dejó de participar por situaciones extracancha, por haber hablado en su momento de la gestión de el Jimmy Lozano al frente del Tri, y es por eso que el Chucky no había sido convocado con la selección. Bien es cierto, después algunas lesiones que también lo marginaron de estar dentro de la lista de los disponibles para la selección mexicana. O Javier Aguirre seguramente tiene dudas, pero muy pocas, y una de ellas será ese volante que juegue por derecha. Puede ser el Chucky Lozano. Sabemos que el Chino Huerta se baja de la lista por un tema de carga muscular, pero el Chucky tiene esta posibilidad, Diego Lainez tiene esta posibilidad, y también hay otro nombre que aparece, y es Germán Berterame, un centro delantero más con el que puede contar Javier Aguirre. Sí, es cierto, sabemos que
puede jugarte en diferentes posiciones en el frente de ataque el jugador argentino-mexicano, porque esto no hay que olvidarlo. Realmente Javier Aguirre creo que ya tiene clarísimo quiénes son los que van a estar en este próximo mundial, con 2 o 3 dudas de futbolistas que podrían subirse de último momento. Otro que pienso que podría estar ahí dentro de los cuestionados, pero el Chiquito Sánchez, que regresa a una convocatoria que ha tenido una buena temporada con el América y que nuevamente levanta la mano. Pero no hay que olvidar a los jóvenes, Elías Montiel y Gil Mora, que van a estar participando en el Mundial Sub-20 en Chile, que también son posibilidad de elección para el vasco Javier Aguirre. Mencioné 5 o 6 nombres, pero creo que el vasco la tiene muy clara y sabe que 1 o 2 boletos todavía están disponibles para poder llegar a esta Copa del Mundo con un equipo que, si bien no nos ilusionamos como Guatemala o como Venezuela, sabemos que al menos el primer paso, esa primera fase de grupos, puede ser medianamente sencilla para el cuadro de Javier Aguirre. Es así y punto. Eli, te quiero preguntar, uno de esos lugares no sería para Gilberto Mora, porque yo veo que andan en México, todos apuntan al jugador de los Cholos de Tijuana y lo quieren tener ya como el nuevo Mesías mexicano. ¿Tú lo ves también como un Mesías? Es que nos ilusionamos con poco, y me refiero a poco porque, bueno, Gil Mora sí ha resaltado, ha brillado en las convocatorias que ha tenido con la selección mexicana. Nos cansamos de decir que tiene 16 años, que ya está por cumplir 17. Richard, si me preguntan a mí, creo que Gil Mora tendría que estar en la Copa del Mundo. Yo sí considero que un chavo, 2 chavos, que a lo mejor no van a ser titulares, que tal vez no tengan ni minutos, pero que los puedas llevar para que vivan, para que sientan, para que conozcan cómo se tiene que desarrollar un mundial, que no es lo mismo que los partidos amistosos. Yo sí llevaría a futbolistas como Gil Mora y como Elías Montiel, pero también está ahí en la puerta Lira, está Charly Rodríguez, que no sé si de pronto el vasco se vaya más con la gente de experiencia y diga, estos chavos de todas maneras van a estar en un siguiente mundial, si las lesiones lo permiten, son jugadores que tienen talento. Yo preferiría, de estos 2 que te mencioné, de Lira o de Charly, preferiría a Elías Montiel y por supuesto a Gil Mora. Para que él y Juancho lo tengan claro, Richard vuelve a poner el tema de Mora sobre la mesa, porque aquí en ese punto le pegamos un repaso a Richard. Yo no sé por qué. Un repaso. Porque en sus sueños será. Le di un repaso y lo voy a hacer nuevamente ahora con 2 en tus sueños, más. José. Yo no sé por qué usted sigue poniendo en tela de juicio lo de Gil Mora. El chico puede tener 16 años, pero ¿sabe qué, Richard? El fútbol, la calidad, no pregunta pasaporte, no pregunta fecha de nacimiento. El tipo en Copa Oro demostró lo que hay que tener. En un partido clave contra Honduras, cuando lo cosían a patadas, cuando Honduras no salió a jugar al fútbol, salió a pegar, a raspar. El tipo pidió la pelota, la agarró, marcó la diferencia y abrió la lata. Le voy a recordar algo, José. Convocatoria porque de manera acertada lo llevaron a la convocatoria Sub-20 para que juegue el Mundial Sub-20, donde va a tener un rol protagónico. Pero por supuesto que Gil Mora va a estar en la próxima Copa del Mundo. José, que no les quede yo ninguna nunca le pegué duda a Gil Mora para que no fuera a la selección mayor. Eso yo no sé dónde lo saca usted. Eso nunca lo dije. Porque usted lo que dije dice, que era natural que se le llevara al Mundial, permítame que no he terminado, que se le llevara al Mundial Juvenil, porque es un mundial y su crecimiento y su aprendizaje va a ser mejor en una competencia oficial que jugando un amistoso contra Japón. Coincidimos. Yo nunca dije que Gil Mora no vaya a la selección. Todo lo contrario, es más, no, lo que pero sí usted... critico, y eso sí, y creo que usted me secunda, es que en México no pueden hacer de Gil Mora pensar que ya tienen a Lamine Yamal. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Porque no tiene el mismo nivel. A ver, es que guardando proporciones. No tiene el mismo nivel, no juega en el guardando mismo equipo, Richard. no hace las mismas cosas, no enfrenta a los mismos rivales. O es Juancho que es lo mismo enfrentar a los rivales de la Liga Española, al lateral izquierdo de la Real Sociedad o del Villarreal, que enfrentarse al de Cruz Azul. Por supuesto que no, pero algo que le hemos pedido a México todo el tiempo era un jugador que la pidiera, que no arrugara, que siempre estuviera ahí.
pues salió este muchachito, este chavito, y lo vi en cancha en Copa Oro, y era el único futbolista que siempre estaba, y donde miraba la pedida, donde miraba esa personalidad. Y estamos de La acuerdo, necesitamos claro que sí. futbolista, necesitamos un México, un futbolista que apareciera con esa personalidad. Pero no se le puede estar viendo, ni desde el periodismo, ni desde el fanático, como que han descubierto a Lamine Pero Yamal sí desde el mexicano. cuerpo técnico. No haya dicho eso, Richard. ¿Qué cometieron? Haya dicho, no haya Richard, comparado con Lamine Yamal. Richard, Y era el Messi Pero sí el mexicano. cuerpo Richard técnico. Méndez. En estos amistosos, México lo que tiene que buscar son los socios que van a acompañar a Gil Mora en el medio campo. Claro. Pero ya está claro. Edson Es más, Álvarez. Juancho, mire. Ya Claro. está Edson Ya no es Álvarez. titular. Y con Marcel hicieron una buena Richard. dupla, pero no todos los partidos van a salir Richard. 4-3-3. Richard, usted está muy equivocado. Gil Mora no es el próximo Lamine Yamal. Son posiciones distintas. Gil Mora es el próximo Andrés Iniesta. Es el Iniesta del fútbol mexicano. El tipo es un crack como interior. Me encanta. Gil Mora va a ser titular. No, ni siquiera va a estar en la convocatoria. Va a ser titular con la selección mexicana en la próxima. Y lo que no sea así no va a ser un acierto. No sea populista, No, José, es no sea verdad. populista. No sea populista. No, que Gil no Mora soy está en los populista. Cholos de Tijuana. Gil Mora está en los Cholos de Pero Tijuana. porque tiene 16 años, no le dieron Richard. un Balón de Oro porque no se lo quisieron Seguramente dar. tendría, O sea, no sea tendría opciones populista. para irse a Europa. Mire, y esto también ustedes seguramente lo han visto. ¿Cuántos partidos de fútbol no hemos visto, tanto en cancha como en televisión? La situación por lo que nos agrada Gil Mora, que ojo aquí, y hay que dejarlo claro, no he escuchado a nadie que lo compare con Lamine Yamal. Para empezar, son posiciones distintas, pero Lamine Yamal Claro. tiene magia. El caso de Mora es un tipo que tiene muy buena lectura de juego a tan corta edad. Es Yo he Andrés estado con Iniesta, equipos de Eli. tercera Es el división Andrés Iniesta de México. y ves chavitos entrenar muy bien y los ves a la hora de los partidos y se espantan. Y no tienen esa madurez ni esa comparación no es por la capacidad posición, para es por pedir la la edad. pelota. A No, la por la edad de edad. Gil Mora. Es por eso que Gil Mora es un diamante entre un montón de futbolistas, que puede haber muchas generaciones de buenos jugadores. México en selecciones inferiores ha sido campeón del mundo, pero se pierden. Y por eso llama tanto la atención Gil Mora, porque es un chamaco que tiene mucha personalidad, que tiene mucha madurez para leer el juego a su corta edad. El decir que va a ser Iniesta... A mí lo que me molesta... Creo que es acelerado. Que sea Gil Mora. O sea, yo creo que Gil Mora vámonos tiene que aspirar tranquilos. a ser Gil Pero es un Mora. chavo que tiene Apúntelo. talento. Eso es populismo, José. Apúntelo Ahora, y vamos a revisar ese concepto más adelante. Yo le digo a Richard Méndez que ha peluciado el tema de Elizabeth Patiño. Elizabeth puso un gran tema. Elizabeth nos habló del Chucky Lozano. Estoy de acuerdo con Elizabeth. Es una gran oportunidad para el Chucky y tiene que cambiar su actitud fuera de la cancha. No tiene que ser un problema porque a mí el Chucky me encanta. México carece de futbolistas con la personalidad del Chucky, un tipo guapo que pide la pelota. Lo que decíamos de Gil Mora, eso tiene el Chucky Lozano. Es de esos delanteros que si hay que pegarle una patada a los defensores contrarios lo hace. México necesita futbolistas con esa personalidad. Y lo del Chiquito Sánchez, otro jugador clave, talentoso, que ha recuperado su nivel después de 6 meses complicados en el América, donde le costó, donde no era titular. Hoy está jugando un gran fútbol y son futbolistas que México necesita en gran forma. Así que estoy de acuerdo con esos dos nombres puntuales, Eli Patiño. No, y ahí están los jugadores José, que tienen que aprovechar el Vasco Aguirre. No sea tan populista. No, pero Richard, a ver, lo de Gil Mora ya lo hablamos y lo sobredijimos, pero necesita México seguir aprovechando o manteniendo ese hilo. En Copa Oro, a mí me parece que México fue de los equipos que mejor salió de Copa Oro, no por ser campeón, porque encontró el Vasco por dónde va la ruta. Más o menos por dónde voy a armar el equipo. Y uno de los puntos que para mí me sentía que tenía que mejorar era un futbolista que, con respeto al Piojo Alvarado, diera más golpe en esa posición. Y es el momento del Chucky Lozano. Y lo decíamos, este es un jugador que va a aprovechar su oportunidad. ¿Por qué? Porque el estilo que está trabajando y los jugadores que está armando le caen como anillo al dedo al Chucky Lozano. Saber que vas a tener un tipo adelante como Raúl o como Santi, como el que sea, que te va a generar espacios, el Chucky lo puede aprovechar, y el carácter. Pero el carácter bueno. Y de ahí también seguir trabajando quién va a ser el socio de Gil Mora en el medio campo. Está Edson, es un seguro, pero necesitamos otro jugador ahí que esté para cubrir los espacios, para dar el paso adelante cuando Gil se mueve por un lado. Pero ¿le parece, Juancho, que a 9 meses de ser anfitrión de una Copa del Mundo se está buscando una idea, como usted nos está diciendo? México estaba en ruinas, Richard. Tiene ventaja sobre Estados Unidos. Hoy México está mejor que Estados Unidos. Puedes tener competencia por los puestos, pero faltan 9 meses para el Mundial. Está ahí. Mañana se juega el Mundial. Claro. Hay tiempo para trabajar y México, Javier Aguirre sí le costó trabajo. Yo coincido con Juancho, Están retomando la idea, están encontrando o buscando de qué forma puede potenciar el talento que es limitado hoy en la selección mexicana y que tiene que aprovechar Javier Aguirre todo lo posible
para poder hacer una presentación digna del Tri en la próxima Copa del Mundo. El Chucky Lozano tiene que dejar de vivir de ese gol contra Alemania y ser el líder y el hombre distinto para el Tri. Es así y punto. Arrancó la eliminatoria para España y le ganaron 3-0 a Bulgaria. Hay mucha gente que piensa que Argentina es la mejor selección del mundo, bicampeón de Copa América, campeón del mundo, tiene a Messi, tiene jugadores de mucha jerarquía, de mucha experiencia, a diferencia de España, que es una selección más joven. Pero Eli, Richard, Juancho, si ustedes me preguntan a mí, la mejor selección del mundo hoy es España, y tomo como parámetro la última Copa América de Argentina y la Eurocopa de España, que para mí es el termómetro perfecto. España, para ganar esa Euro, enfrentó a 4 campeones del mundo, y Argentina enfrentó a los mismos de siempre, ya sabemos, y encima cuando hay que dar una mano a Messi y a la selección argentina se la dan. A ver, pero yo no te voy a decir que España no esté entre los mejores del mundo, claro que lo es. O sea, juéguesela, ¿cuál de las dos es la mejor? Hay que ser el enano mental para no entenderlo. España está entre los mejores del mundo, pero Argentina está entre los mejores del mundo y Francia está entre los mejores del mundo. Ahora, si nos quedamos con la fotografía de que España fue y le metió 3-0 a Bulgaria, entonces estamos viendo incompleto, estamos viendo la mitad del vaso llena y no estamos viendo la otra mitad. ¿Para usted cuál es mejor? Yo creo que España es una de las tres, hay 3 grandes selecciones, pero ¿por qué decir la mejor? ¿Quién es, qué final ganó España ahorita en la Nations League? ¿Quién ganó la Nations League? No la ganó, la perdió, la ganó bueno, Portugal. Entonces eso es lo más reciente, porque usted me está comparando la Argentina de Copa América. Bueno, sí, es lo más reciente y un camino muy de flores que tuvo Argentina, es cierto. Le hablé de los dos torneos más importantes, Copa América y Eurocopa. Pero el más reciente fue la Nations League. Pero si nos ponemos técnicos, sí, no le ganan a España. El partido quedó empate y ganó Portugal y es campeón por penales. Es que Bueno, campeón es Portugal. Claro, no pero España. Mi punto es que a España lo más difícil no es que te gane, es que no le puedes ganar. Y esa es la ventaja, porque así fue campeón. España fue campeón así jugando bonito, pero porque no le marcaron goles fue campeón. Bueno, ayer jugaron con Bulgaria. España juega muy bien. A ver, yo creo que si ponemos en esto que termina siendo muy subjetivo, cómo nos gusta que juegue una selección. España es una selección espectacular, que va, que busca por fuera, desborda, encara, por dentro, pasa entre líneas, te hace todo bien, pero es una selección que también le pueden competir Francia, que también le puede competir Portugal, y de este lado, una Argentina también le puede competir, una Brasil seguramente lo va a hacer. España está haciendo muy bien las cosas, pero no es la selección invencible o la favorita para ser campeón del mundo. Yo creo tiene un factor diferencial. Muy bien al fútbol. Tiene un factor diferencial y usa el número 19. Y esa es una gran ventaja que tiene España en este momento. Tener a Lamine Yamal, cierto. Sí. No sé, nadie el que mueve esa selección no es Lamine Yamal. No, pero el que la decide es Pedri, así como el Barcelona lo mueve Pedri. Sí, es Pedri. No, estoy de acuerdo. Lamine Yamal es mucho más explosivo. Pedri es jugador clave. Pedri es el mejor jugador del equipo. Y eso lo tiene que entender de la fuente, ¿eh? Eso lo tiene que entender de la fuente, porque a veces lo ubica en una posición en la que no le saca el mejor provecho a Pedri. Sí. Es verdad. Nadie habló de que España es invencible. Un canario al poder, Richard. Eso, lo único que decimos es que a 8 meses de que arranque sí la Copa del Mundo, España es la mejor selección del mundo, a pesar de que Richard se siga envolviendo en la bandera de la Conmebol y defienda todo lo que venga de Sudamérica. Muchas gracias por la sintonía. Esto es, o fue, es así y punto.